Muy buenos días, mis queridos hermanos. Nuevamente nos encontramos a través de esta plataforma Facebook, directo en transmisión en este programa número 97. Damos comienzo a la semana de devocionales que vamos a compartir de este lunes al día viernes. Damos comienzo a una nueva semana, así que damos bienvenida a cada uno de ustedes en esta mañana, a la familia de la iglesia, a los hermanos y hermanas y amigos que nos ven desde muy lejos muchas veces, y damos gracias a Dios por este día que el Señor nos ha permitido nuevamente por su gracia estar aquí en este programa. Un milagro que Dios nos ha regalado en esta mañana, abrir nuestros ojos y poder contemplar su hermosura y su creación, de todo lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Bienvenidos. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues de la Iglesia La Luz Verdadera de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina, siendo las 7 de la mañana que damos comienzo a este programa. Da la bienvenida a cada uno de mis hermanos, a cada familia que se está conectando y que de a poquito se van a ir conectando, aquellos que ven en repetición este programa, aquellos que ven en diferido, o sea, o que lo hacen también en silencio, ahí que están. Y bueno, damos gracias a Dios. Tenemos una palabra para tu vida en esta mañana, para nuestras vidas. El Señor nos da con un aliento, una palabra de aliento y una palabra de fortaleza para cada uno de nosotros. Así que bienvenidos. Damos gracias a Dios porque hemos tenido un fin de semana donde hemos disfrutado a la familia, hemos disfrutado la iglesia, la palabra, los hermanos, hemos recibido una palabra también de parte del Señor. Y damos gracias a Dios por todo eso, ¿no? Porque somos bienaventurados, como dice la palabra, de recibir una palabra en cada momento de parte del Señor. La mayor profecía que podemos recibir es su palabra a través de leerla, de escudriñarla, de estudiarla. Y aquí estamos, en el programa ya número 97, vamos a concluir esta semana, vamos a llegar al programa número 100. Así que damos gracias a Dios a cada uno de mis hermanos que se van conectando. Parece mentira, los días pasan y el tiempo corre muy ligero. Ya estamos en el mes de mayo, prácticamente al final del mes de mayo. Y bueno, damos gloria a Dios porque seguimos adelante, confiando en el que el Señor está con nosotros. Amén. Así que damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Reiteramos que estamos desde el comienzo de este año compartiendo la palabra de Dios, leyendo desde el primer capítulo, desde el Génesis, y hoy seguimos leyendo el libro de Reyes, que hemos dicho y hemos repetido que este libro es uno de los libros que ha sido separado porque era un solo tomo, pero en el comienzo, porque su traducción del hebreo al griego, por esa razón, por estos 70 hombres que hicieron la traducción, eh, podemos tener hoy el primer libro y el segundo libro de Reyes, como también vamos a tener el primer libro de Crónicas y el segundo libro de Crónicas, como hemos leído el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel. Así que, pero damos gracias a Dios porque cuántas cosas hemos rescatado de estos capítulos, de estos versículos, de estos libros maravillosos, y lo que estamos rescatando de este libro de Reyes. Bueno, damos la bienvenida a nuestro pastor Carlos Soto. Bienvenido, mi amigo pastor. Dios le bendiga, amigo. Dios le bendiga siempre. Un gran abrazo desde Chile, comuna de Lampa, como reitero, como nos ven de lejos. Damos gracias a Dios por nuestros hermanos, por su familia, por su congregación. Anoche estuvimos participando y en repetición, porque ya se lo habíamos pasado el tiempo, la predicación, la palabra de anoche, y damos gracias a Dios por cada uno de los siervos que también comparten su palabra, como hemos estado también compartiendo el día sábado con unos pastores de Entre Ríos, de aquí de la Argentina, también allí de la ciudad de Bursaco, en Buenos Aires, que estaban de visita, también compartimos juntamente con ellos. Y bueno, no nos cansamos de recibir palabra y palabra y palabra, porque el Señor nos habla en todo tiempo. Muchos dicen, ¿y cómo haces para hablar con Dios? Bueno, nosotros hablamos con Él, le clamamos a Él, adoramos a Él, ¿no? Y siempre recibimos una palabra fresca, una palabra de aliento, una palabra de fortaleza
para nuestras vidas en muchas situaciones que podemos estar pasando, en situaciones críticas, en situaciones adversas también, dificultades, pero también en momentos de alegría, de gozo también. El Señor nos da una palabra, una promesa, nos repite sus promesas, nos repite todo lo que Él tiene para nosotros. Perdón. Así que damos gracias a Dios en esta mañana. Bienvenidos a cada uno de ustedes. El día sábado compartimos la palabra de Dios ahí en Primera de Reyes, capítulo 17, donde nos hemos detenido. ¿Por qué? Porque teníamos el compromiso de leer el capítulo hoy, el 14, 15 y 16, y el capítulo, le agregué el capítulo 17. ¿Por qué? Porque realmente es apasionante la palabra y nos atrapa tanto que bueno, seguimos leyendo y leyendo el día sábado a la mañana estos capítulos para preparar el mensaje, el pequeño devocional de esta mañana. Bueno, el Señor me detuvo ahí en el capítulo 17 y realmente fue maravilloso para nuestras vidas porque posiblemente muchos hermanos están en esta situación o pueden pasar por una situación igual, difícil a veces, que no podemos entender, que no podemos comprender, pero bueno, sabemos, como siempre decimos, que el Señor no hay que entenderlo, sino hay que obedecerlo. Así que vemos a un hombre que donde pone toda su confianza en el Señor, totalmente obediente a Dios, Dios lo mueva, lo lleva a un lugar desierto, allí en el arroyo de Querib. Hemos estado compartiendo el día sábado. Realmente fue maravillosa esa palabra. Para mí, por lo menos, el Señor nos ha hablado de que a veces nos hace pasar por esos lugares. No nos llevó al Jordán, no pasamos el Jordán, pero nos detuvo ahí en ese pequeño arroyo, donde Dios tenía un propósito grande con este profeta y con una mujer que entró en escena, esa viuda, que no era de la ciudad de Jerusalén, como dijo Jesús. En Israel habrá muchas viudas, ¿no? Pero en este caso había una viuda extranjera en otra ciudad, podemos decir, ¿no es cierto? Y Dios le llama la atención y Dios, por esa mujer, por esa viuda, manda un profeta. Así que, bueno, estuvimos hablando, explicando un poco. Hoy por fin llueve sobre nuestro país. Amén. Estamos en comunión, hermano. Acá está lloviendo también. En realidad hay mucha humedad, hay mucha neblina, llovinas. Dicen que va a estar toda la semana así. Bueno, bienvenido sea. Así que vamos a tener días de otoño, realmente de otoño, lo que estamos viviendo. Así que al fin llueve, gloria a Dios, tanto tiempo, hermanos. Bueno, mire lo que es la palabra de Dios, ¿no? Compartiendo yo la palabra de Elías, ¿no? Cuando le entrega, a causa del pecado de este rey, le entrega esta profecía. No va a haber lluvia. No va a haber lluvia a no ser por mi palabra, le dijo Elías, ¿no? Bueno, ojalá que haya un profeta que haya dicho, bueno, Señor, que llueva ahora. Bueno, hemos clamado tanto y hemos pedido para que la lluvia de bendición caiga sobre esa ciudad. Sabemos que es muy necesaria, como en todos los lugares, ¿no? Que llueva, no sé qué. Así que nos pone contentos y bueno, va a ser una lluvia de bendición seguramente, hermano querido. Así que bueno, aquí estamos compartiendo esa palabra, compartimos cuando Elías predice la sequía. No sé si en ese país alguien había predecido la sequía, pastor, pero bueno, ocurren cosas muy similares. A veces no comprendemos, pero por alguna razón pasan, ¿no? Y todo ayuda para bien, dice su palabra. Así que qué bueno es poder comprenderle a Dios, no conocer el propósito a veces, o el plan de Dios a veces es incierto para nosotros también, pero sé que Dios está haciendo algo, ¿no? Sé que Dios se está moviendo. Cuando el agua está tranquila, cuando no pasa nada. Tuve la bendición de tener a mi suegra estos días compartiendo con nosotros aquí en casa. Así que para nosotros es una gran bendición porque gracias a ella, a recibir al Señor en su corazón, hoy todos nosotros, su familia, estamos en el Señor. Así que más que mi suegra, nos entregó la palabra, la profeta. Así que damos gracias a Dios por eso.
y una bendición. Tiene su familia, sus hijos que están en el Señor, en la alabanza, como pastores. Así que grandes ministerios también ahí en su familia. Y damos gracias a Dios por esto, porque nos agrada mucho y se siente en casa. Y bueno, comparte la reunión con nosotros, agradece al Señor siempre, 82 años, y sigue vigente todavía, con fuerzas, ¿no? Así que damos gracias a Dios por eso también. Así que compartiendo el capítulo 17 de Elías, ahí que predice la sequía, el rey Acab, bueno, a través de esta profecía que Elías le entrega, obviamente que no para cualquiera va a ser tan fácil recibirlo, ¿no? A causa de sus errores, de sus pecados. Bueno, venimos con esos reinos, ¿no? Nosotros hicimos un pequeño estudio del libro de Reyes, que en algún momento lo vamos a retomar, sobre los reyes, y resulta que, a ver qué dice, aleluya, Dios bendiga a su suegra, gloria a Dios. Claro que sí, ¿vio? Yo la conocí cuando tenía 40 años, 41 años se la conozco, 42, que la conozco a mi suegra, y siempre tuvo el mismo carácter, siempre la misma postura en el Señor. Así que damos gracias a ella porque hoy nosotros podemos estar aquí, y ella siempre dice, y me decía estos días, la verdad que estoy tan agradecida a Dios, viendo por la televisión, por la pantalla, a otro hijo pastor, también, la verdad que para ella es una gran bendición, y bueno, esa es la gloria que va a llevar, ¿no? Su gloria. Anoche estábamos compartiendo una breve película con mi esposa sobre un tema de un judío, de un rabino, ¿no? De un hombre que recibe al Señor en su corazón. ¿eh? Hay dos historias, de un pastor y un rabino, ¿no? Y cómo llegan, ¿no? Cómo son las personas, cómo hace Dios para que la persona llegue al Señor, ¿no? Y ella decía, me lo decía mi suegra, la verdad que estoy tan feliz. Y este hombre en la película decía, ¿cuál es tu gloria? Preguntaba, ¿no? ¿Y cuál es tu gloria? La gloria de mi suegra será tener sus hijos en el Señor, sus nietos, sus yernos, ¿no? Así que damos gracias a Dios por esto. Así que bueno, veníamos con todo este reinado, ¿no? Estos problemas de Roboán, Joroboán, y todas estas disputas entre familia, guerra entre ellos. Bueno, la palabra de Natán, del profeta, que había dicho que en la casa de David no iba a faltar la espada, y todo ¿no? Ese pecado, ¿no? Que continúa en la casa, ¿no? Llega a un límite, ¿no? Donde Elías predice la sequía, empieza el hambre, porque viene de una decadencia, después de Salomón viene una decadencia, paulatinamente va decayendo el pueblo de Israel por el pecado también de Salomón. Yo compartía con los hermanos días anteriores que Salomón supo pedir sabiduría y Dios le entregó mucha sabiduría, pero yo pensé, ¿no? Y decía en un pensamiento propio, ¿no? No pidió sabiduría para gobernar su corazón, su vida. Salomón, y así le fue, ¿no? Tuvo mucha riqueza, probó de todo, el afán de la vida, todas las cosas, dijo que era vanidad. Tuvo muchas mujeres, muchas riquezas, amaba también, incluso pienso que llegó a tener un poco de amor sobre las riquezas, ¿no? Y ello lo llevó a la calamidad de su familia y toda su descendencia, ¿no? Así que llegamos a este capítulo 17 donde aparece en escena este profeta Elías, ¿no? Y hemos leído los primeros versículos y hemos explicado un poquito cuando de repente también Dios lo lleva a un lugar desierto, a un arroyo, donde vamos a beber agua de ese arroyo, donde vamos a comer comida de los cuervos, ¿no? Que por lo general los cuervos eran un animal inmundo. Dios le da una orden a ese animal, ¿no? Y Dios nos da a conocer también que toda la creación de Dios está a la voluntad de Dios. Cuando Dios pide algo y lo obedecen. Y yo decía, ¿no? Que el cuervo es un animal inmundo. Y yo creo que Elías también en algún momento habrá dicho, wow, ¿qué me va a traer este animal inmundo? ¿No? ¿Qué me va a traer? ¿Qué come el cuervo? ¿El carroñero? No, seguramente. Pero no, dice que traía a la mañana y a la tarde carne y pan. Probablemente hay comentarios que dicen que traía de la comida del rey, que robaba ahí.
de la comida del rey, este animal, y traía, hay otros comentarios que traían, el cuervo tenía un nido por ahí cerca, y le traía, y Elías tomaba del alimento, ¿no? Bueno, hay muchas cosas, no nos importa cuál sea, ¿no? Pero sí sé que Dios es un Dios de provisión, ¿no? Que va a usar los cuervos. ¿Qué puse que sinónimo de los cuervos? Puede ser un vecino, puede ser una persona que para Dios, entre comillas, inmunda. ¿Por qué? Porque no ha recibido a Cristo en su corazón, todavía está lejos de Dios, enemigo de Dios. Entonces como que, veo que dice, a veces Dios en su palabra nos dice, ni aun sus ropas toquéis. ¿Por qué? Porque están en esas condiciones. Pero evidentemente Dios usa todas estas cosas. Yo hay un comentario que le decía a los hermanos que está dando vuelta, me está dando vuelta ahí en la cabeza. Dios usa un mal para sanar un mal. Entonces, puede ser que Dios está haciendo algo a través de este cuervo y nos da a entender que Dios puede utilizar a quien a Él le place para bendecirte. Yo digo siempre, le decía a los hermanos, usted cobró su sueldo, cobró su semana, ¿de quién vino? De parte de Dios, porque es una bendición. ¿A quién usó? Podemos decir un cuervo, puede ser. Su vecino o un patrón que usted tiene que no conoce a Dios. Bueno, Dios va a proveer a través de esa persona su sueldo, va a proveer su provisión para usted. Así que confíe en que Dios va a mover todas las cosas para que reciba. Y todas estas cosas hablé sobre Elías y hablamos sobre esta persona, este personaje también que aparece, la viuda ahí, ¿no? De Serepta. No era una viuda de Jerusalén, ¿no? Era una viuda extranjera, que incluso era pagana, adoraba muchas divinidades, ¿no? Que ella sabía que estas divinidades, bueno, ellos creían que los castigaba por no hacer lo que esos dioses le pedían, y todas esas cosas en su mente de esta mujer, ¿no es cierto? Pero qué extraño, ¿no? Habiendo tantas viudas en Jerusalén, Dios manda a esa viuda, porque evidentemente en el fondo de su corazón ella deseaba, buscaba algo más que lo que ella creía, ¿no? A pesar de sus circunstancias, esta viuda que de repente no tenía nada, se entregaba a morir, aparece este hombre, Elías, este profeta, ella en ningún momento se queja, lo recibe de buena manera a pesar de la situación, que para nosotros era tal vez muy difícil, expliqué también, porque podríamos haber dicho, a usted quién lo conoce, ella no dijo eso, sin embargo dijo, bueno, pero no te olvides que no tengo más nada que esto. Y también expliqué cuando le damos a Dios lo primero, ¿no es cierto? También le dijo el profeta, hazme a mí primero. Y tenemos que entender que cuando le damos primero a Dios, Dios va a bendecir, no va a escasear. Esa fue la palabra del día sábado. Aunque parezca mentira, a veces tenemos poco y con poco Dios hace mucho. Y también di la referencia de aquel joven que presentaba unos panes y unos peces. Y cuando Dios bendice tu vida, también Dios multiplica y va a sobrar siempre y va a haber abundantemente. Y gloria a Dios porque cada vez que comentamos con mi esposa, siempre viene una visita, siempre viene alguien, hay abundante. Es extraordinario lo que Dios hace, hermanos, porque hay abundancia, mucho más que siempre, ¿no? Quiere decir, abundancia es mucho más que siempre. Entonces decimos, wow, el Señor está en todos los momentos, Él está cuidándonos en todo momento. Y en este caso hace referencia a una mujer que estaba pasándola mal, ¿no? Había sequía, no solo en Jerusalén, sino en Tiro y en Sidón, en todas las ciudades alrededores, ¿no? Había mucha escasez, mucho hambre, mucha sed, ¿no es cierto? Este hombre lo primero que hace, por supuesto, le pide agua, ¿no? La mujer esta responde automáticamente y cuando va la interrumpe Elías y le dice, no, pero también tráeme un pedazo de pan. Imagínense la situación de esta mujer donde ella había pensado anteriormente a esta situación, juntar unos leños, cocinar el pequeño pan con la poca harina que tenía y el poco aceite para echarse a morir con su hijo. Estaba determinada hacer lo que a ella le parecía que había llegado el final de sus días, ¿no? Ya imagínese una viuda
de la época, no tenía recursos, nadie que le ayudara, no había acción social, no había recursos humanitarios, no había ayuda de otras personas, de colaboraciones, no había un sustento de gobierno, no había nada. Como hoy, ¿no? Es muy diferente. Entonces, esta mujer se echó a morir, estaba entregada, pero notemos que también no había quejas en la mujer, ¿no? Ella, como diciendo, bueno, acá estamos, sigamos adelante y pase lo que pase, nos entregamos con mi hijo. Y en ese momento sucede que Dios interviene, porque vio que cada vez que Dios interviene llega a tiempo, nunca llega tarde. Esto es otro punto que no lo dije, pero lo voy a decir hoy. Dios llega a tiempo siempre, siempre llega a tiempo el Señor y está ahí, en la mayor dificultad, y vemos la dificultad de esta mujer y la leímos, ¿no? Entonces compartimos que Dios bendice a esta mujer, ¿no? La harina y el aceite no escaseó, más de un año estuvo Elías viviendo con ellos, amén. El hambre se acabó, pero el aceite y la harina no se acabó. Con la viuda del aceite no se acabó, fueron las vasijas fueron las que se acabaron. Claro, imagínense, era abundante. Cuando Dios bendice es abundante, ¿no? El pastor dice que el hambre se acabó, pero el aceite y la harina no escaseó. Y esa es la promesa de Dios para nosotros también. A pesar de las circunstancias que estemos viviendo, a pesar de cómo esté tu país, cómo esté tu ciudad, Dios no nos va a dejar. Yo le decía a los hermanos que tenemos que enseñar a nuestros hijos. También he visto en estos días, me ha llamado la atención, a hijos que tienen todo, ¿no? Me refería al rey Salomón, ¿no? David fue un hombre que supo hacer las cosas y buscar y juntar para construir ese templo famoso que él quería con tanto deseo en su corazón. Junta todo el oro. Y yo decía lo que recibía Salomón, 25 toneladas de oro. ¿Se da cuenta? Entonces yo digo, qué tremendo es esto, hermano. Qué tremendo. La verdad que es tremendo esto. ¿Sabe por qué? Porque había tanta abundancia, había tantos herén de mujeres, tantos siervos que vivían, porque la reina Saba lo pudo ver, ¿no? Y este muchachito Salomón se cría entre todo eso en la abundancia. Y yo creo que poco conocía de la escasez. Entonces a veces nosotros como padres enseñamos a nuestros hijos, hoy hijo, vamos a comer esto. Pero papá, vamos a comer polenta, harina de maíz, polenta, ¿no? Sí, hoy vamos a comer esto. Pero ¿por qué no? ¿Qué no te quede? No, vamos a aprender también, a cuando no te vamos a tener, o cuando pases necesidad, a también a comer de esto. Porque cuando llegara el día que ellos que se larguen a la vida solos, ¿qué les hemos enseñado? A tener abundancia, ¿no? También hablaba de estas cosas, ¿no? Con los hermanos. Los chicos de acá de la iglesia me miraban grande porque hay muchos que no les gusta la polenta. Entonces decían, bueno, una de las hermanas me dice, a él no le gusta la polenta, bueno, désela igual, que la coma, hermano, que aprendan, porque le enseñamos a tener tantas cosas, ¿no? Que es el error que cometemos, ¿no? De un extremo a otro nos vamos a veces, ¿no? De un extremo a otro. Pero tengamos un equilibrio para que ellos puedan saber lo que es la vida, ¿no es cierto? Y este muchachito, bueno, Salomón se crió entre todas esas mujeres, entre todo ese harén, entre esos siervos, le servían, le atendían, imagínense la ropa de los siervos, cómo vestían, imagínense Salomón, pero ni aún Salomón pudo vestir, dice la palabra, como uno de estos lirios, ¿no? Qué maravillosa la palabra. Así que bueno, no nos vayamos del tema. Hoy quiero detenerme en el capítulo 17 nuevamente, a partir del versículo 17, porque acontece algo más que Dios nos enseña en esta palabra, en esta mañana. Amén. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hicimos esta pequeña introducción para poder llegar a este versículo. Dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. ¿Qué nos está diciendo aquí? Evidentemente el niño, 8, 9, 10, más no tendría.
una enfermedad pulmonar, neumonía, todo eso de los bronquios, de los pulmones, ¿no? Que fue, mueren incluso en esa época, imagínense. Ahora hay más posibilidades, pero posiblemente murió asfixiado. Muchas cosas podían haber pasado a ese niño, que fue de repente, fue muy grave la enfermedad, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo puede pasarle a esta mujer todas estas cosas, ¿no? Miren las cosas, fueron 3 momentos difíciles para esta mujer. Primeramente había perdido a su esposo. Quedar viuda en esa época era muy, muy, muy difícil. Hoy, bueno, están los hijos que lo van a cuidar como viuda. Bueno, hay casos extremos, ¿no? Hay casos que no es así, los ponen en un geriátrico y ya está, se arregló, se terminó la historia. No, pero hay mucha gente que cuida a sus padres hasta el final de sus días. No, esta viuda no tenía nadie, ¿eh? Había muchas viudas en ese lugar también, seguramente, pero Dios se dirigió a esa sola. Entonces esta viuda de repente ve que su marido había muerto, el hambre que había sobrevenido en el país ya se entregaba a morir y de repente ahora todo pasó, ¿no? Y cae otra vez el problema. Por eso el título de este programa, inténtalo de nuevo. Inténtalo de nuevo. Cree en el Señor, inténtalo. Por decir con respeto lo digo, ¿no? La forma que podemos expresarnos. ¿Alguien se ha muerto en tu vida? ¿Estás pasando una gran necesidad? Bueno, Dios va a consolar todas esas cosas. Probablemente pasemos por otro momento difícil, también puede ser, ¿no? Elías tuvo que ir a ese arroyo, el profeta de Dios, beber del arroyo. ¿Usted ha bebido del arroyo alguna vez? ¿Usted ha tomado agua del arroyo? Yo nunca. Yo, gracias a Dios, nunca Dios me ha llevado a ese lugar, pero me ha llevado a lugares de desierto, donde tuve que beber, no el agua, sino mis lágrimas también. Entonces, quiere decir que Dios nos va a llevar por situaciones adversas muchas veces. Y esta mujer, después de que muere su hijo, hay hambre, hay escasez, se echa a morir, ahora parece que se había solucionado todas las cosas, muere el hijo. ¿Pasa eso, hermanos? Claro que pasa. Y muchos fracasan, muchos decaen, muchos bajan los brazos. Claro, esta mujer, al ver la situación, le dijo a Eliseo, ella le dijo, ¿qué tengo yo contigo? Varón de Dios. Hay una enseñanza ahí. Probablemente podamos entender esto, ¿no? Hay 2 personas diferentes acá. Un hombre de Dios y una mujer pagana. La mujer le podía haber preguntado, ¿qué tengo yo? ¿Qué tenemos en común nosotros para que yo esté pasando por esto? ¿No? ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué? ¿Acaso, vio como dice, has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades? Hablé de esto, de tu pecado pasado. Y gracias a Dios, por su gracia, dije yo, que el Señor nos perdonó. Una vez intenté preguntarle a Dios, y le dije a Dios, y le pregunté al final, y le dije, Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Será por causa por mi pecado? Y Dios me trajo a memoria la palabra. Enseguida me dijo, no, como le preguntaron por este ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y le dijo, ni él ni su padre, solamente para que Dios se glorifique. ¿Qué quiere decir? Que a causa del pecado de tu padre no vas a pasar por esto. Entonces yo entendí que Dios me hablaba y me decía, no es así. Cada uno rendirá cuenta de su propio pecado delante del Señor. Hoy, el tiempo de la gracia, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. ¿Me entiende? En ese momento, la mujer, hay una condición muy importante aquí, hermanos. ¿Por qué pasan muchas cosas a veces? Porque no reconocemos la autoridad de Dios y creemos que nosotros no hemos hecho nada. Creemos que como que nosotros somos santos. Por eso esta mujer, has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades. Ahí se da cuenta la mujer la condición de su vida, cómo era, frente a un varón de Dios. Y no respetan eso. Hoy no respetan, creen que están en la situación correcta, que no están haciendo nada malo. Usted les habla del Señor, que tienen que comprometerse, venir a la iglesia, venir a las reuniones, venir a la oración. Y parece que es mentira, que como que ellos están bien, están por un camino correcto. El Señor nos dice en esta mañana, examina tu corazón, examina tu camino. Entonces, vemos esta situación de esta mujer. Has traído a memoria de mis iniquidades para hacerme morir a mi hijo. Imagínense la situación de esta mujer.
¿Para qué quería yo esto? Ahora, ¿recuerdan que la mujer le dijo, estoy juntando unos leños para hacer un pequeño pancito con un poquito de harina, con un poquito de aceite, para echarnos a morir? Ahora que el hijo muere, ¿qué es lo que pasó acá? Entonces la pregunta de esta mujer, ¿no es cierto? ¿Qué tienes conmigo? Y él le dijo, dame acá tu hijo. Vamos a aprender algo muy, muy bonito aquí. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento. Esos aposentos, estudiando un poquito yo cómo dice que tenía una escalera exterior y siempre estaba en la terraza del aposento. Entonces Elías subió a ese aposento con el niño y ¿a dónde lo llevó? A ese lugar de encuentro con el Señor. A ese lugar donde nosotros deberíamos tener, digo así, me incluyo, para que todos podamos aprender, el lugar de encuentro con el Señor. Ahí donde se libran las grandes batallas. Elías sabía dónde podía buscar a Dios. ¿Por qué no lo hizo en la habitación de abajo? En la cocina. ¿Por qué no oró ahí? ¿No? Subió al lugar alto, buscó la presencia del Señor. Allí puso delante del Señor a este niño, muerto. Su cuerpo ya se hacía muerto, frío, ¿no? Sin embargo, él confía, él no sabe lo que va a pasar. Él hace lo que tenía que hacer, lo que más sabía hacer, ir a orar a Dios y presentarle el caso al Señor. Y dice que lo llevó arriba. Dice, y acá tenemos otra cosa que vamos a aprender también. 3 veces dice que se echó. ¿Recuerdan al Señor Jesús? Cuando estuvo 3 veces en la presencia de Dios antes de ir a la cruz. 3 veces pasó por ese momento, por ese dolor. Y Elías no era que era un chico, un niño que recién conocía, porque ya hacía un tiempo que estaba viviendo, ya lo conocía este niño, ya había tomado cariño con el niño, ¿vio? Más que le faltaba al padre. La figura paterna estaba en esa casa. Entonces el niño tenía confianza, este niño amaba a Elías y Elías también. Entonces dice que 3 veces se echa encima de él y resucita, ¿no? Y viene y baja corriendo y le dice a la madre, cuando la madre se encuentra arrodillada, clamando a Dios sus lágrimas por sus mejillas, diciéndole, Señor, ¿por qué pasó esto? De repente la voz de Elías dice, toma, tu hijo vive. Imagínense la situación. Yo quiero que hoy pueda imaginarse esa situación, ¿no? Yo puse un poquito aquí, un pensamiento mío, ¿no? Dice, la mujer reconoció la santidad del hombre, de Dios. Ella se da cuenta que su vida no ha sido tan buena como ella creía. Su pasado no la orgullecía. Por esta razón nota la diferencia grande que había entre el profeta y ella. Dice, como diciéndole, no tenemos nada en común. Dios una vez más demostrando su soberanía, su eterno poder, y Él es el único que nos da, que no nos castiga, ¿no? Por nuestros pecados, sino que como aquellos dioses que ellos entendían que por no adorarles los castigaban. Esa era la costumbre pagana, que sigue siendo igual, ¿no? Dice, como los dioses que esta mujer adoraba, pero vemos que el corazón de Dios fue movido a misericordia y mandó al profeta a una ciudad vecina por una sola mujer que en el fondo de su corazón, de alguna u otra manera, sin conocimiento bíblico, sin conocimiento real de Dios, lo buscaba, de alguna forma, ¿no? ¿Por qué le digo esto que lo buscaba? Porque en ningún momento se quejó, en ningún momento cuando Elías le pidió, no dijo palabras fuera de una respuesta tan pacífica como que tuvo la mujer, ¿no? Nunca se quejó de nada ella, ¿no? Ella estaba dispuesta a morir, ¿no? A terminar su vida, ya está, ¿no? Pero vemos que Dios muestra su misericordia y sin conocimiento buscaba al Dios verdadero y Dios en esta ocasión se da a conocer, la perdona, la restaura y también le muestra la resurrección. Yo me apasiona esta historia de Elías. Realmente, hermanos, dice la palabra de Dios, dice así, y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir su hijo. Quejándose Elías delante de Dios era la forma de expresar
delante de Dios, pidiéndole agua. ¿Se acuerda Abraham? Señor, pero no te enojes conmigo, pero si en caso que hubiera 10, con Sodoma y Gomorra, ¿se acuerda? Si acaso hubiera 10, ¿no perdonarías? O sea, esa es la forma de hablar delante del Señor, presentarnos nuestros problemas, nuestras quejas, ¿no? Así que, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová diciendo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, el alma del niño volvió a él y revivió. Y al final de este capítulo 17, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdadera en tu boca. Ahora reconozco que yo soy débil. Ahora reconozco que sin Dios no puedo hacer nada. Ahora reconozco que si no está la presencia de Dios en mi vida, no soy nada. Ahora reconozco mi pecado. Ahora me arrepiento de mi pecado. Ahora me vuelvo al Señor en esta mañana. ¿Me entiende? Porque el Señor te va a perdonar, el Señor te va a restaurar, el Señor te va a resucitar lo que está muerto, el Señor te va a dar lo que te falta, porque Él es proveedor de todas las cosas. Y te va a ir a buscar donde sea, Dios te va a buscar donde sea. Él fue a buscar una mujer que buscaba a Dios, una mujer que buscaba a Dios, una extranjera. Dios no se le escapa nada. Así que hermanos queridos, en esta mañana, que la paz del Señor esté en vuestro corazón. Que la palabra de Dios en esta mañana los alcance. Que la palabra de Dios hoy los anime, los aliente, les dé fuerza a seguir adelante. Tal vez algo que se ha muerto pueda revivir en tu vida. Tal vez estás pasando escasez, problemas económicos. Dios es el Dios que sustenta todas las vidas. Por amor a su nombre. Hay una palabra, Lamentaciones capítulo 3, verso 22, que por causa de su amor que lo ha tenido a la humanidad no somos muertos, porque su misericordia es para siempre. Amén. Así que hermanos queridos, gracias le damos al Señor esta mañana. Entregamos esta semana al Señor, una semana que va a ser otoñal, evidentemente. Así que damos gracias a Dios. Oramos juntos, ¿les parece? Ponemos la oración delante del Señor. Amén, en esta mañana. Amén. Amado Dios, te pido que extiendas tu mano llena de amor y misericordia y alcances, Señor, las personas que están lejos. Señor, en esta mañana. Señor, esas personas que realmente no te conocen. Señor, que no tienen doctrina. Señor, que no tienen religión. Señor, aquellas personas solamente que son, Señor, personas que no te han conocido. Señor, pero que en el fondo de sus corazones hay un clamor, Señor. Hay un deseo, Señor, de conocer a este Dios vivo y verdadero. Señor, alcánzalos, Señor, con tu misericordia. Señor, dales lo que necesitan. Envía a los profetas, envía a las personas que con tu palabra, Señor, puedan llevar, Señor, una palabra de aliento y fortaleza. A pesar de las circunstancias del profeta, Señor, que envíen tu palabra, Señor, que hagan revivir lo que está muerto, Señor, que entreguen el sustento, Señor amado, que les falta. Padre Santo, en esta mañana te pido tu misericordia y tu bondad. Entregamos esta semana en tus manos para que cada uno de nosotros podamos, Señor, recibir tus promesas, tus palabras, Señor, y que seamos bendecidos en todo, Señor, como prospera nuestra alma, como dice tu palabra. Señor, entregamos esta semana en tus manos, Señor, todo lo que hagamos, las tareas, las actividades, el trabajo, la familia, la casa, los hijos, todo está en tus manos. Señor, y hemos creído en ti y somos bienaventurados porque hemos depositado toda nuestra confianza en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos nuevamente el día de mañana con otro nuevo devocional, ya el programa número 98, hoy el 97. Recuerda, capítulo 14, 15 y 16, porque hoy tenemos un día agradable para poder leer, ahí en el sillón, en la estufita, en tu cama, donde estés, y el capítulo agrega el capítulo 17, capítulo 14, 15 y 16 y el capítulo 17. Amén, y nos encontramos mañana nuevamente. Dios te bendiga mucho.